declaraciones son poderosas, ¿eh? Las palabras no son inocentes. Dios toma lo que decimos y por eso es tan importante declarar, confesar. Me traje la computadora ahora porque estaba desayunando y tomé notas. Después no las leo, pero por lo menos la traigo. Yo quiero compartirles la palabra, pero agradecerle una vez más por la invitación, por el privilegio de estar y compartir esta nueva etapa con ustedes, estos días tan especiales de aniversario. Para mí es un verdadero placer, un verdadero placer. Y aprovechar bien la oportunidad para poder compartir una enseñanza del Señor, más placer todavía, porque puedo servir a Dios y aparte compartir. Y cuando miraba las fotos también me venían recuerdos, ¿no? Los años pasan. Pero bueno, uno va acumulando afectos y experiencias y situaciones que uno vive y eso es muy lindo. Y luego pensaba qué vendrá por delante, ¿no? Solo Dios sabe, que nos sorprenda, que nos siga sorprendiendo como lo ha hecho. Y bueno, proyectarnos en la fe y creer sin límites a lo que Dios tenga para nuestra vida. Dios no deja de sorprendernos. Yo quiero compartirles una palabra que Dios me dio muy específicamente para estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos especiales, por cierto, que a algunos les afectó más, a otros menos, pero no podemos desconocer que estamos en medio de una pandemia a nivel mundial que trastocó muchas cosas. Y hay algunas cosas que me sorprendieron mucho. Y uno dice, bueno, hay que mirar esto que está pasando y cómo lo miramos. Yo creo que sí que hay que mirarlo porque, ¿saben? En el libro de los Hechos dice que David sirvió a Dios y sirvió a sus generaciones. Y luego dice que murió y halló corrupción, pero más allá de plantear que tenía un corazón conforme a Dios, dice que él sirvió a sus generaciones. Y eso como servidor de Dios también me impacta mucho porque uno puede pensar de que David sirvió a su casa, sirvió a su familia, sirvió a su nación. Pero servir a su generación implica mucho más que eso. De hecho, todavía seguimos recibiendo mucha luz y mucha bendición a través de algunas vivencias de David, ¿no? No solamente por sus experiencias personales, sino porque Dios permitió que sea él mismo el que tenga en su mano la pluma con la que escribió algunas cosas que para nosotros son la palabra de Dios. Entonces, muchos de los salmos que nos bendicen tanto también parte del servicio de David que se extiende durante siglos, ¿no? Y a mí me impactó eso porque yo me doy cuenta que nosotros no servimos solo a una congregación, no servimos solo a una ciudad, aunque nos identificamos con determinado lugar, sino que servimos a una generación. Y la generación dentro del plano de Dios no está dada por la edad física que tenemos, ¿sí? Es decir, no importa la edad, somos parte de este tiempo. En este tiempo estoy acá en la tierra. Si voy a tocar o no el propósito eterno de Dios depende si logré interpretar qué es lo que tenía que hacer en mis días. Entonces yo tengo este ministerio de la enseñanza dado al cuerpo de Cristo. También pastoreamos con mi esposa ahí en La Pampa, pero yo en tiempos normales no estoy nunca. Puedo llegar a estar un fin de semana, 2 en el año, con la congregación. O sea, por eso hay otro pastor y es una tarea que mi asignación primaria es enseñar en el cuerpo de Cristo y viajar permanentemente, continuamente. Cuando vino la pandemia, se detuvieron los viajes, se detuvo todo, las actividades, y en mi caso personal, toda la agenda que tenía, que generalmente la abro en noviembre, la cierro en diciembre para todo el año, y de pronto se cayó todo de golpe, ¿no? Esto fue tan impactante para toda la iglesia también y para todos los ministerios que empezaron a darle lectura. Si uno miraba en las redes sociales, los comentarios de ese momento, todo el que salía a poner algo respecto de darle una lectura a lo que estaba pasando, lo que más se detectaba es que había una gran confusión. Porque uno decía una cosa
otro decía otra cosa, algunos se lo atribuía al diablo, otro como algo pasajero, otro como un juicio de Dios, otro. Entonces cada uno le daba lectura a lo que estaba pasando, evidenciando un desconcierto. Estoy hablando a nivel global, ¿no? En la iglesia yo tengo conexión y yo trabajo más con los pastores de muchos lugares, y entonces empezamos a intercambiar y hablaban y yo veía la confusión que había con todo eso, y además el hecho de tener que asumir que una iglesia profética como la de estos tiempos no estaba proféticamente prevenida de esto que ocurrió. Sí hubo anuncios, pero no en la dimensión que tendría que haber habido, porque esto fue un impacto mundial. Ahora, yo creo en lo profético, por supuesto que sí, y vivo lo profético. La pregunta es por qué la iglesia no estaba anticipada de un montón de cuestiones. Y la verdad es que yo lo venía diciendo los últimos años, los ministerios proféticos dados al cuerpo, que no es lo mismo con tener un don profético o ser un profeta de la congregación, sino el oficio de profeta dado al cuerpo, yo decía, tiene que retraerse a nivel gubernamental. Es decir, los profetas no andaban en la calle profetizando a la gente en el antiguo pacto, sino que estaban al lado del rey. Porque su palabra profética tenía que ver con gobierno, tenía que ver con toda la nación. Soltaban una palabra para la nación. Y yo veía que a través de congresos proféticos y de cosas, los profetas estaban cargados de mucha actividad ministrando a los hermanos, y en realidad los ministerios proféticos de cada lugar están para eso. Pero no los profetas de oficio dando palabra a los hermanos, sino retrayéndose y dándole palabra solamente al liderazgo. Lo cual implicaría sacarlo de, no entretenerlos, sacarlos de esa actividad para que funcionen solamente en el ámbito gubernamental. Eso no se hizo. Entonces, cuando pasó lo que pasó, cada uno empezó a dar su propia interpretación. Y eso a mí como maestro me afligía, ¿no? Yo me agarraba la cabeza y decía, ahora no, para mí había una gran confusión, entonces quería hacer silencio y no poner nada, porque digo, va a ser solo una opinión más en medio de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto que estaba ocurriendo no solamente empezó a afectar al mundo, sino a afectar a la iglesia. Porque muchas iglesias que tienen pastores que no manejaban lo virtual, que no manejaban el internet, no pudieron seguir en conexión con su gente. Hay iglesias que perdieron, y esto se lo digo por causa de estar en contacto con muchos pastores, perdieron un gran porcentaje de su gente. Algunos que estaban edificando tuvieron que dejar de edificar, otros que tenían lugares grandes alquilados tuvieron que devolverlo, y algunos pastores incluso perdieron todo, porque, todavía no han arrancado porque no tienen gente. Iglesias de cientos de personas les quedaron decenas, y esto generó un gran conflicto en todos lados. Algunos lo sufrieron más, otros lo sufrieron menos porque pudieron manejar su gente, por medio de la enseñanza tenía de pronto cargada otra información, y cuando se pudo empezar a activar, se activaron rápidamente. Pero yo siempre miro de manera global, porque la iglesia, y sobre todo en el caso mío, el ministerio mío, implica estar mirando no solamente lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa dentro de la iglesia. Si no logro ver un panorama, ¿cómo voy a interpretar correctamente la acción que debemos ejecutar? Entonces, uno puede estar bien ante una situación y decir, no, yo lo estoy pasando bien, pero tengo que ver el contexto, ¿no? Donde yo desarrollo mi servicio, que es en este caso el mundo, y dentro de la iglesia a nivel global, no como congregación, sino poner el termómetro espiritual dentro de la iglesia a nivel global, porque un lugar puede estar bárbaro y otro lugar no, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, el Señor me da esta palabra que yo les voy a compartir a ustedes, que de hecho escribí un libro sobre esta palabra, que está en mi página. En mi página es www.osvaldorebolleda.com, y ahí hay audios. Ahí está la página, para los que le buscan. Hay audios, por supuesto, hay muchos videos de enseñanza, y este libro fue el número 89. Ahora terminé otro, o sea que va a haber 90, lo voy a subir esta semana. Son libros de enseñanza, no son libros de literatura, por eso escribí tantos, ¿no? Porque
Si uno escribiera otro tipo de libros, no puede escribir tanto. Para mí es una enseñanza y punto. Como enseño, escribo y lo subo porque a mucha gente le viene bien el poder leer, el poder instruirse a través de eso. Ernesto Sábato escribía libros, por cierto, de una gran calidad, pero le llamaban el incendiario, porque él todo, después que lo terminaba de escribir, lo prendía a fuego, ¿no? Y su libro El túnel, que fue premiado a nivel mundial, lo salvó su señora, porque él lo había tirado al fuego y se lo sacó al manuscrito, lo publicó y fue un libro premiado a nivel mundial. Porque él decía que había que escribir uno más, dos, pero más no te pueden salir buenos. ¿Eh? Y la idea en este caso no son libros de literatura, son libros de enseñanza. Entonces algunos son resultados de escuelas y diversos temas. Y esto que yo le voy a compartir también lo escribí en un libro que se llama El poder del gozo espiritual, que es el anteúltimo que subí, el otro lo voy a subir ahora, que se llama La iglesia en el mercado. Y yo adquirí de parte de Dios el compromiso de compartir esto donde estuviera en este tiempo, de compartirlo y de transmitírselo porque sé que les va a servir. Es importante mirar los tiempos que vivimos y los tiempos que va a venir por una sencilla razón. La Biblia es muy profética y nos habla de los tiempos finales. Entonces, saber cuáles son los vientos que estamos viviendo y los tiempos que estamos viviendo, interpretarlos bien, es fundamental. Porque vamos a aprender cómo debemos desarrollarnos y desenvolvernos en este tiempo que estamos viviendo nosotros, que es muy especial. Imagínense usted que si el apóstol Pablo viniera hoy en día, no sabría cómo desenvolverse en esta sociedad. Estaría sorprendido de una pantalla, del color, de las luces, del sonido, de un celular, de una computadora. Imagínenselo al apóstol Pablo en un púlpito con una computadora. ¿Qué es eso? Porque los tiempos cambiaron, también cambió la cultura social. La cultura es todo lo que se sembró en la vida de una persona, por eso que hay culturas en la familia, hay culturas en la nación y hay culturas en el mundo que han cambiado mucho. Los que tenemos más de 50 hemos vivido la transición de un cambio social y cultural muy fuerte entre cuando éramos chicos y lo que se vive hoy en día. Y la forma de pensar de los jóvenes es muy diferente a la que nosotros tuvimos cuando fuimos chicos. Entonces, ha habido un aceleramiento de los tiempos y un cambio en todas las cosas. Así como ha cambiado la tecnología, han cambiado muchas cosas, muchas para mal y muchas tal vez para bien. Pero no podemos ignorar el cambio, porque somos parte de una iglesia que está en esta etapa de transición global, porque la globalización lo que hizo fue achicar al mundo. O sea, lo achica porque lo conecta. Es decir, usted puede en su casa prender la televisión y mirar un partido en directo que están jugando en Alemania o no sé, en cualquier lugar de Europa o en China, ¿no? Y lo mira en directo desde su casa. Nos comunicamos por videollamada con cualquier lugar del mundo. Cosas que hace unos años atrás era una cuestión imposible. Yo cuando era chico, era adolescente y no tenía celular, si no había. Entonces todo ese aceleramiento que hubo, toda esta globalización achica el mundo porque las conexiones, no solamente virtuales, sino físicas, porque hoy te tomás un avión y en unas horas estás en cualquier lugar del mundo, hizo que todo afectara a todo. Por eso vivimos esta pandemia a nivel global. Todo afecta a todo. Una moda en Estados Unidos al poco tiempo la tenés acá. Todo afecta a todo. Una crisis económica de un país y pone en juego la crisis de otros países. O sea, en Europa hace poco Grecia tuvo una crisis económica y afectó toda la Unión Europea. Es decir, ahora una cosa se tira acá y afecta a todo. Entonces vivimos este tiempo, nosotros no nos podemos poner anteojeras y decir, no, yo estoy bien. Sí, vos estás bien, pero ¿cómo está el mundo? Porque tengo que darle lectura porque ayer hablamos en la enseñanza de que nosotros somos parte de un diseño corporativo, que es el nuevo hombre, y que en él estamos. Y ese diseño corporativo no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. No tiene que ver con mi diseño de vida, sino con su propósito eterno. Esa palabra propósito se recuperó después de años en que la iglesia no se hablaba de propósito, porque el objetivo era salvarse, era morir, ir al cielo, la salvación.
Después entendimos que si estamos en la tierra y todavía no nos llegó es porque hay propósito en la tierra. Y se empezó a hablar mucho de propósito, hasta que después descubrimos que no es que cada uno de nosotros tiene un propósito, sino que el propósito, y es uno solo, está en Cristo. Y que por la gracia, como entramos a Cristo, entramos al pacto, y porque entramos al pacto y en Él vivimos, nos movemos y somos, entonces somos parte de un propósito eterno. Por eso les mencioné, si voy a tocar o no el propósito eterno, depende si logré interpretar los tiempos que viví en Cristo. Proverbios dice que muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Jehová se cumplirá. Que Dios que te deje, te permita ser parte del propósito, es extraordinario, porque ese es su propósito. Por eso Jehová cumplirá su propósito en mí, no es mi propósito. Él no está para cumplir mi propósito. Yo tengo planes posiblemente, pero como yo he aceptado la cruz, muero a mis planes para vivir en su propósito. Eso es lo que enseñó Pablo, eso es lo que él mostró. Y los cristianos del primer siglo que se convertían sabían que eran parte de algo más grande que ellos. Que su vida no importaba tanto, que lo que importaba era el propósito. Entonces eran capaces de morir portando un mensaje, aunque decía, bueno, pero si me van a matar, ¿de qué sirve? No, ellos no estaban pensando de qué servía su vida, sino el propósito. Soy parte de algo eterno. Por eso tenían una visión un poco extraña para la gente normal. Parecían locos porque ellos podían morir cantando, sabiendo que habían consumado algo. Decís, pero ¿cómo puede ser, no? Porque hoy vivimos en una sociedad que solo se alegra cuando le va bien. Es decir, se alegra de las cosas buenas que logro alcanzar o que me están pasando. Y la iglesia del primer siglo entendió otra cosa, ¿no? Entendió que era parte de un propósito que los excedía a ellos, que ellos eran portadores de una vida y de un mensaje, y que eso era eterno y era más grande, o sea que no se terminaba con ellos. Y yo ayer les hablé de reforma y les mencioné a Lutero, a los reformadores. Yo les dije, no, ellos no vieron todo. Y por eso la palabra diórsosis, que yo se la mencioné, que es la palabra reforma, no habla de un cambio, como cuando uno reforma una casa y le agrega un bañito, sino habla de volver a un original. Es como tener los planos de una casa, haber edificado esa casa en algún momento, y el día que reviso los planos me doy cuenta que no se respetaron los planos, que hay cosas que no hicimos, entonces encontramos una pared donde no tendría que estar y un bañito donde no tendría que estar, y decimos, no, vamos a construir conforme a los planos originales. Entonces derribamos esas paredes y levantamos las paredes donde estaba en el plano original. Esa reforma es permanente, vivimos un tiempo de reforma, no la gran reforma del 1517, sino una reforma de pensamiento que Dios constantemente nos está llevando a derribar cosas que se levantaron, que Dios no levantó, que alguien la puso ahí y que alguien se tiene que animar a tirarla para fundamentar en donde tendría que estar esa pared. Cuando una casa se va haciendo, no sé, por ejemplo, en La Pampa hay mucha gente que ha ido edificando su casa a medida que ha tenido recursos, ¿no? Pero la hizo sin ningún plano, entonces fue agregando un bañito, una cocina, el garage, el quincho, ¿no? Pero una de las características de esas casas es que generalmente tienen algunos lugares o partes de la casa que no son muy funcionales, porque por ahí les queda un pasillo que no va a ningún lado, ¿no? Les queda un baño mal ubicado al lado de la cocina, que está, o sea, vos decís, está mal eso acá, ¿no? Pero eso fue porque se fue poniendo y después se agregó, y cuando quería acordarte quedó, ¿no?, una habitación sin ninguna ventana, pero bueno, quedó ahí, ¿qué va a hacer? Después pusimos, agregamos y quedó, porque no es funcional, porque se va haciendo sobre la marcha, sin un plano. No es que alguien hizo un plano y se edificó, no, se fue haciendo, había plata y metimos una habitación más. Entonces cuando quería acordar, ¿no es cierto? El garage terminó siendo un quincho, la cocina del nene terminó siendo, bueno, todo va siendo cambiado, porque hay una improvisación. La iglesia no está fundamentada sobre una improvisación, sino sobre unos planos que Dios estableció a la iglesia apostólica. Muchos de esos planos Pablo lo vio,
Pero después, con el tiempo, las estructuras humanas y religiosas empezaron a edificar algunos bañitos que no estaban, levantar algunas paredes que no estaban y edificar algunas habitaciones que nos vamos dando cuenta, como se dio cuenta Lutero en su tiempo, de que había cosas que estaban edificadas ahí, pero Dios no las dijo. Entonces, sí, ¿por qué estamos haciendo esto? Dijo Lutero, si no está escrito. ¿Ah? Ahora dice, si no hay que derribarlo, enséñenme dónde está, porque lo dejamos. Yo no quiero tirar nada que Dios puso. Yo quiero tirar lo que Dios no puso. Entonces, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia, vamos derribando las cosas y vamos en un tiempo de reforma. Por eso la iglesia ha cambiado en los últimos tiempos y no cambió la Biblia. Pero ha cambiado la forma de hacer iglesia, ha cambiado la visión. Y no es que la hemos cambiado para mal, ni que si vos decís Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y la palabra no pasará, y ahí está la estructura del que quiere conservar algo, y hay cosas que no cambian, pero la forma de ver, ¿ve? Se me abren ventanas donde puedo ver con más claridad algunas cosas y logro entender algunos diseños de otra manera, se me va ampliando el horizonte, digo, bueno, tal vez yo lo había visto así porque me lo habían enseñado, ahora lo veo con más amplitud y me doy cuenta que hay que provocar ciertos cambios. Entonces, todo cambio produce problemas y la iglesia, en medio de un cambio global, de un cambio de hacer iglesia donde no dejaban congregar a nadie, claro, uno salió, esto es el diablo, hermano, el diablo que está atacando. El otro dice, esto es un juicio de Dios por la maldad del mundo. Entonces, ¿es el diablo o es Dios? Ya son polos muy opuestos, ¿no? Entonces, y Dios no lo permitirá, hermano. El Salmo 91, ni plaga tocará tu morada. Y se murió. Y vos empezás a pensar, ¿y cómo puede ser? No puede ser. Entonces el diablo, porque en Argentina murieron más de 600 pastores por la pandemia. Ahora, nosotros sabemos que nada puede acontecer sin que Dios lo permita. Y la muerte no puede ser vista como un castigo, se lo llevó para castigarlo porque no entendió, entonces no funciona así. Pero sí tenemos que saber que detrás de todo lo que pasa hay una lección de Dios para aprender, aún en la muerte que es una recompensa. ¿Sí? Dios puede llevarse a alguien porque era su tiempo cumplido, porque lo hizo con todo. Usted puede entender por qué Dios puede usar a Juan el Bautista como un hombre extraordinario. Jesús dijo, no hubo profeta como él. ¿Por qué Dios permitió que una bailarina pidiera su cabeza y lo degollaran? O sea, vos te pones a decir, ¿por qué? Porque Juan podría haber sido uno de los 12, ¿o no? Elegí a Juan y no a Judas, hermano. No, a Juan le corta la cabeza por el pedido de una bailarina. O sea, el profeta, o sea, tendría que haber sido algo más noble, dejarlo que muera de viejo, dejarlo que ponga un kiosco, algo, qué sé yo. No, le cortaron la cabeza. Jesús, por lógica, tenía que ir a la cruz y los apóstoles, los discípulos, todos también en algún momento. Uno puede entender Pablo, con lo que vivió y con lo que fue, le terminen cortando la cabeza. Es decir, imagínense que Pablo fue preso y también fue liberado sobrenaturalmente. ¿Se acuerda cuando estaba cantando alabanza y cayeron las cadenas? Pedro mismo estaba preso y se le aparecieron los ángeles en la celda. Le abrieron la celda y le dijo, vestite y vamos, y no reaccionaba, ¿cómo que me...? Y se vistió y lo siguió a los ángeles y lo sacaron de la cárcel así como así. Eso es como para que cualquiera, ante la misma situación, el día que te vuelven a meter preso, dice, tranquilo, yo ya lo viví esto, hermano, me saca. Y él dice, no, parece que te van a matar. Ahora va a mandar ángeles y yo ya lo viví esto, hermano, ya lo viví. Me manda un ángel y me saca, vas a ver, me saca, me va a sacar. Y no me sacó. Y llegó un momento que lo fueron llevando y Pedro miraría para todos lados como diciendo, ya debe estar por venir, ¿no? No serás vos, no sos ángel vos. No. Y lo crucificaron al revés. Y Pablo, que también fue liberado, en un momento le cortaron la cabeza. Pero no fueron castigos de Dios. Fueron situaciones de la vida. El tema es darle lectura a las cosas. Ver cómo Dios ve al mundo y a la iglesia. A los problemas incluso. Si nosotros los miramos desde abajo y nos podemos frustrar, nos puede agarrar el temor, nos puede agarrar el agobio, porque hay dos maneras de ver la vida.
Y por eso fue para mí tan importante abrirles un panorama ayer respecto de la vieja naturaleza o el viejo hombre que es Adán o el nuevo hombre que es Cristo. El viejo hombre, esa vieja naturaleza que Pablo dice que debemos despojarnos, es terrenal. Pero el hombre, el nuevo hombre, es espiritual, es celestial. Eso es lo que dice Pablo en Corintios 15. Entonces, ver en el celestial te cambia toda la dinámica. Nosotros somos hijos de nuestro Padre terrenalmente, pero somos hijos de Dios de manera celestial. Tenemos ciudadanía en la tierra y tenemos ciudadanía en los cielos, doble ciudadanía. Entonces yo puedo mirar de abajo y mirar de arriba. De hecho, en la iglesia se puede mirar de abajo o de arriba. Si vos la mirás de abajo y ves el salón, las sillas, el hermanito, el que vino, el que no vino, las cosas que tenemos, vemos otra congregación, pero si la miramos de arriba, la vemos a través de Cristo. Por eso la iglesia es perfecta. Si la miro de abajo, lo miro a Pedro de abajo, veo un pescador. Si lo miro de arriba, es apóstol. Si miro de abajo, veo el conflicto, veo lo que falta, veo lo que no está, o veo lo bueno. Pero si la miro de arriba, miro a través de Cristo. Entonces, el Padre cuando mira a la iglesia, la ve en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es su iglesia? Perfecta, santa, pura, sin mancha. Así la ve el Señor. Tenemos que sabernos en ese diseño. Porque, a ver, yo cuando llegué a la iglesia siempre nos predicaban, ¿no? ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en el lugar santo, el limpio de mano y puro de corazón? Y después te daban masa, porque había que limpiar el corazón y solamente el puro iba a subir. El monte parece que era el cielo, así que se salva el que se purifica. Y vos entrabas en un ¿y cómo hago? Pero en realidad, monte en la Biblia es gobierno, la iglesia es el monte de Dios. ¿Y quién subirá, limpio de mano y puro de corazón? Ninguno o todos en Cristo. O sea, en este pacto Dios nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quiere decir que yo no tengo que subir al monte, ya estoy en el monte. Entonces no me prediquen que tengo que subir al monte si ya estoy en el monte. Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y quien en su ley se deleita, dice, y que es como algo plantado junto a las corrientes de las aguas. Entonces nosotros estamos ahí. Así hay que ser, hermano. Así hay que ser. Y claro, cuando vos te pones a pensar y vos decís, y yo anduve en consejo de malo, y en silla de escarnecedores, y me junté con los pecadores, y era un pecador, y entonces nunca seré como el árbol plantado. O sea, si usted en el Salmo 1 no ve a Cristo, el que nunca anduvo en camino de pecador es Cristo. Él es el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperar. Pero nosotros estamos en Él. Entonces el nuevo hombre te habilita para lo que no te habilita. Entonces yo le voy a predicar a una iglesia de abajo, le voy a predicar a una iglesia de arriba. Le predico a una iglesia de abajo que va hacia la cruz o le predico a una iglesia de arriba que camina desde la cruz. ¿Nos vemos en Cristo o estamos por llegar? ¿Ya estoy o soy? ¿O me hago el que soy? Eso es muy, muy importante para entender los tiempos que vivimos y cómo lo vamos a gestionar. Y a mí me impactó mucho, si me acompañan a 2 de Corintios 1:24, un concepto apostólico. Esto Pablo se lo escribe a una iglesia perseguida, oprimida, en tiempos difíciles, donde no solo no tenían conocimiento pleno del Evangelio, sino que además estaban viviendo tiempos terribles. De hecho, ellos creían que Cristo ya venía. Pablo mismo plantea a los hermanos de Tesalónica que él estaba listo para que venga el Señor. Y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para ser transformados. Y le estaba errando, o sea, llevamos 2000 años y todavía el Señor no vino. Ahora, fíjese lo que dice ahí. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estás firmes. Ahora, lo que nos falta a nosotros es leer el contexto en el cual ocurre esto. Pablo le está hablando de que yo no quiero enseñorearme de la fe, y uno dice, ¿qué quiere decir con eso? Mire esta versión. Dice, nosotros no queremos decirle qué es lo que deben creer,
porque ustedes ya están bien seguros de eso. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices. Y uno diría, pero Pablo está ocupado en una iglesia perseguida, los vienen matando como mosca, y el tipo dice, yo como apóstol vengo a contribuir con la alegría de ustedes. Y vos decís, pero si los están matando. Vivía un tiempo de crisis. Ahora, a mí esta palabra me impactó mucho y Dios ministra mi corazón con esto, porque cuando yo veía las redes sociales en medio de la pandemia, muchos infundían miedo, inseguridad, interpretaciones erróneas. Y yo digo, y en momento de crisis, Pablo dice que está tratando de llevar gozo a la iglesia. ¿Por qué? ¿En qué momento y cómo? Porque uno dice, bueno, que Pablo lo juntaba y dice, hermano, les voy a hacer un stand-up, vamos a contar unos chistes, vamos a... No. ¿De qué manera los hacía felices? Mire el llamamiento apostólico de Pablo. Yo soy llamado apóstol para contribuir con el gozo de los hermanos. En un tiempo en donde los estaban matando. Imagínense en tiempo de pandemia, situaciones, crisis, le va mal al hermano y yo quiero contribuir con su gozo. Parece un desubicado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Pablo plantea esto? Y si usted me acompaña a Filipenses 1, también por supuesto lo escribe Pablo, llama mucho la atención, verso 21, por favor. Dice, conocemos bien esto, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ya ese concepto, aunque lo sabemos de memoria, ya es medio raro, ¿no? O sea, porque nadie quiere ganar muriendo. Yo le digo, ¿usted esta semana quiere ganar algo grande, hermano? Y usted me va a decir que sí, hasta que yo le diga, bueno, si usted quiere ganar, se tiene que morir, hermano. No, pastor. Pablo plantea ese principio, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Pasemos al siguiente. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mirá qué conflicto tenía, ¿no? A veces nosotros tenemos el conflicto si cambio el auto o me compro una camioneta. El tema de Pablo era, yo si me muero mejor, pero como tengo cosas que hacer todavía no sé qué elegir. ¿Ah? O sea, todavía tengo unos cuantos mensajes que... Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Tendré que escribir algún otro libro? ¿Tendré que predicar algún otro sermón? ¿Tendré algo más para hacer acá? Espero que sí. Porque cuando mi tarea esté consumada, me tengo que ir. ¿Qué van haciendo? Entonces, si hay un motivo por el que me quiero quedar es para hacer lo que tengo que hacer antes de partir. No quisiera quedarme con mensajes sin predicar. No me quisiera quedar con cosas que tendría que haber hecho, palabras que tendría que haber dicho, cosas que tendría que haber escrito, ofrendas que tendría que haber dado, lugares que tendría que haber tocado o visitado, porque estoy en esta tierra como un representante de Dios. Somos embajadores de Cristo, no quiero perderme las oportunidades de cada día. No quisiera irme y yo tenía un montón de cosas para que hiciera, pero bueno, no hiciste ninguna. Vení, no andes molestando abajo. Esto lo tenemos todos. Usted se tiene que preguntar porque perdemos demasiado tiempo en cosas vanas. Perdemos demasiado tiempo enfocados en cosas que son muy nuestras, pero que a veces no tienen que ver con el propósito. A veces son planes. Y tenemos una oportunidad gloriosa de vivir en Cristo y Dios no aborta tus deseos, ni tu cosa, ni tus casas, pero debemos enfocarnos como personas que ahora somos parte de un propósito más grande que nosotros mismos. Y Pablo lo sabía. Por eso plantea eso. Pásame el siguiente, por favor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, el quedarme o el irme, ¿no? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ya tenía resuelto que lo mejor era morirse. Pero, pasa al siguiente, por favor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, no de Él,
sino de vosotros. O sea, es tan importante mi función apostólica que me tengo que quedar por ustedes porque los amo. Ese es el planteo de Pablo. Siguiente, por favor. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Nuevamente Pablo dice, yo me quiero ir con el Señor, la verdad. A esta altura me quiero ir con el Señor, tengo una gana de morirme. Pero no por amargado y depresivo, porque quiero estar con Él. Quiero entrar imagínense, Pablo, un hombre grande, golpeado como había sido golpeado, encarcelado, años estuvo preso Pablo. Muchas de sus cartas hablan de libertad, pero las escribió en la prisión, que no eran como las cárceles de hoy, aunque pueden ser feas, eran mucho peor. Eran, si usted ve las figuras de las cárceles en Roma, eran cárceles que estaban en un sótano que tenían una ventanita arriba, que era el piso de los de arriba, por ese hueco los metían y ahí estaban y dormían sobre un poquito de paja que había en el piso. Un hombre grande durmiendo en el piso, en el frío, comiendo mal, viviendo a los golpes, porque le habían dado garrote, pero como para que tenga y para que guarde. Un hombre que había vivido en la hostilidad del sistema, porque le dieron duro. De hecho, cuando él pasa lista de todas las cosas que vivió, dice, wow, pobre tipo, ¿no? Realmente sufrió. Pero él no quería morirse por eso, sino por ver terminada su obra y saber que iba a pasar a un estadio muchísimo mejor. Por eso ayer les compartí, busco una cosa hago, dijo, busco asir aquello por lo cual fui asido por el Señor. Y quiero tener un cuerpo semejante a Él en su muerte. Claro, porque Pablo no estuvo con Jesús. Pedro sí, Pablo no. Pablo estuvo con el Cristo resucitado, donde lo vio con ese cuerpo y dijo, yo quiero uno de esos también. Eso como cuando usted se sube a un Mercedes-Benz, yo quiero uno de esos. ¿Ah? Eso es un auto. Yo pensé que tenía un auto. No, eso es un auto. Yo quiero uno de esos. Cuando Pablo vio el cuerpo de Jesús, dijo, yo quiero uno de estos también. ¿Ah? Yo te voy a dar un cuerpo glorificado. Él vio al Cristo. Por eso dice, si alguien conocía en la carne, ya no lo conozco así. Ni a Jesús si lo viste en la carne, porque los apóstoles se jactaban de haber caminado con Jesús. Pablo dice, no, yo no lo conocí así, yo conocí al Cristo resucitado. Ustedes caminaron con el maestro de Galilea, pero yo conocí al Cristo resucitado y glorificado. Entonces, viendo eso, él dijo, yo quiero esa gloria para mí. Ser semejante a Él en la muerte. ¡Wow! ¡Qué esperanza! Ahora, si me quedo porque necesito contribuir con el gozo, otra vez. Por lo que yo veo, Pablo no era así muy cómico. No era así mucho carisma. De hecho, cuando predicaba, dice que predicaba largo y se dormían y se caían. Entonces se acuerda de Eutico, ¿no? Se cae de la terraza así. Y que lo pongan en la Biblia ahí medio como decía, yo estaba predicando, hermano, y se me durmió un hermano. A mí se me han dormido algunos, le aclaro. Ahora no lo veo bien porque acá para colmo te ponen esta luz amansadora. Claro, y entre el barbijo y si usted se acostó tarde anoche, empieza a cabecear así. Pero pasa. De hecho, si está el volumen alto, lo bajamos un poquitito, descanse tranquilo, no tengo problema. Estamos de aniversario, no pasa nada. Si vamos a la otra versión de esto mismo que dice Pablo, dice, escuche bien, dice, si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y vivir más felices. Y uno dice, qué bárbaro, el tipo quiere hacerlo feliz. Usted lee la carta a los filipenses y se la toma como la carta de la felicidad, porque él les dice una y otra vez, regocijaos, otra vez les digo, regocijaos. Y era una iglesia perseguida. Es más, él escribe estando preso. Regocijaos, hermano, alegres, hermano, póngale gozo, métale, rías, hermano. Y vos decís, pero con la crisis que tengo, ¿qué me voy a reír? O Pablo estaba hablando de otra cosa. O Pablo estaba hablando algo que es una herramienta poderosísima en el reino. Porque Pablo no era un tipo que andaba así, hermano, lo importante es que estés alegre. No, porque él dice, prepárate y aunque te golpeen, lo importante está así. Si te matan, no importa. O sea, no parece que el tipo estuviera interesado por la felicidad de un hermano.
Pero él estaba hablando de otra cosa. Y ahí es donde cobra luz lo que dijo Jesús mismo. Que cuando los persigan y los vituperen, alegraos y gozaos. ¿Y cuándo te alegras? Cuando si dicen un chisme en tu contra y ya está, no podés dormir en la noche. ¿O no? ¿Te difamó alguna, alguna que habló? Y empezás a la noche, das vuelta por un lado y das vuelta para el otro. Y si yo la voy a agarrar, ella la voy a agarrar y las michas. ¿Ah? Cualquier comentario negativo, ya andamos ahí. Pero de eso no hablaba Jesús, hablaba de la persecución de la fe. Alegraos y gozaos, lo plantea. Entonces, ¿a qué se refería con tal cosa? Es más, cuando Pablo quiso describir qué es el reino, dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. ¡Wow! Así que si yo enseño reino, el gozo del Espíritu Santo es clave. Justicia y paz es entendible, pero gozo. ¿De qué paz hablaba él? A una iglesia así. Los discípulos parecían no tener paz. Es más, la Biblia dice que Jesús estaba ungido con óleo de gozo más que sus compañeros. O sea, había una unción de gozo en Jesús. Quiere decir que cuando él andaba con todos los discípulos, el más gozoso era él. Ahora, vamos a darle lectura, porque si nosotros estamos en el nuevo hombre, ahí nos está dando Dios una herramienta que por ahí nosotros no entendemos. Porque Él no está hablando de nuestro estado de ánimo, porque eso viene del alma y el alma es de Adán. El alma soy yo. Él está hablando de un gozo espiritual. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque Gálatas capítulo 5 dice que el gozo es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe. Es decir, que hay un gozo espiritual. Y de lo que Pablo estaba hablando es de ese gozo espiritual. Lo que Jesús estaba diciendo, hay un gozo sobrenatural. Aunque te persigan, te golpeen, te encarcelen y te estén por matar, alegraos y gozaos. O sea, vivimos en una sociedad que lo que no tiene es eso, lo que no va a entender. O sea, si actuamos como cualquiera y somos parte, porque ahora si vos actúas raro, es lo que les impacta, porque cuando todos tienen miedo, vos no tenés miedo. O sea, los discípulos, que en su gran mayoría eran pescadores, eran expertos en el mar y en las tormentas, pero cuando se les levanta una tormenta, lo miran a Jesús y el tipo iba durmiendo. Y es medio exasperante que vos estés asustado, agarrándote de los palos, si nos vamos a morir, ¿no? Pescadores, los tipos expertos en las tormentas, y lo miraban a Jesús durmiendo y medio como que, despertate, ¿no ves que no tenés cuidado, que perecemos? O sea, te da bronca, como decís, ¿cómo te vas a hacer tan pancho, hermano? Se está cayendo el avión. Y Jesús le dice que eran hombres de poca fe, ¿no? Se levanta, reprende la tormenta y vos decís, bueno, claro, él porque la reprende. Claro, pero nosotros vivimos en el nuevo hombre. Nosotros vivimos en Cristo, en Él. Ahora, cuando él sabía que el Padre lo mandó para morir en una cruz, no podía morir ahogado. Simple. O sea, el Padre dijo, voy a morir en una cruz, no me voy a morir ahogado. O sea, uy, se me murió, ya tengo que mandar otro. No. Entonces va tranquilo, dice, acá no termina mi... o sea, yo tengo que continuar, o sea, tranquilo, es tormenta, pero aquí es como que vos sepas, porque Dios te dijo, cuidado, dice, el avión no se va a caer. O sea, bueno, entonces nos pasamos tan tontos agarrados de la butaca adelante cuando empieza a temblar así. A cualquiera le ha pasado, ¿no? Sí, hermano, me vienen a agarrar unas tormentas que no sabes dónde manotearte. Entonces te agarrás de Dios, ¿viste? ¿O no? Te pones el documento acá por las dudas. Si queda algo del cadáver, que interpreten que soy yo, ¿viste? Y a orar, ¿qué va a hacer? ¿O no? Decís, porque esto lo arregla Dios. No, y después de todo ese susto, decís, vos pensás que Dios sabía que el avión iba a llegar bien, ¿no? Qué pavo, ¿no? Delante de Dios tan... Y Dios te mira y dice, no, estás usando, sí, todavía no. Pero es el gozo lo que plantea. ¿Por qué? ¿Por qué el gozo espiritual es tan trascendente?
Porque eso no lo tiene el mundo. El mundo tiene alegrías que busca a través de cosas. La gente es alegre cuando va a una fiesta, se terminó la fiesta, se terminó la alegría. Es más, durante todo el día se prepara para la fiesta, va a la peluquería, se compra una ropa, va a estrenar un par de zapatos nuevos. Hay todo como un entusiasmo para, ¿no? Y llega la fiesta y todo, qué lindo el salón, la fiesta, todo. Se goza, alegría, un poco de pachanga y después cuando se vuelve a la casa tiene la guirnalda marcada en el vestido nuevo que se compró, ¿no es cierto? Viene con los zapatos en la mano, es insoportable los zapatos, me duele todo, me salió un callo, se me rompió, acá me agarró una... Bueno, vuelve todo destrozado y la resaca a la mañana de la fiesta de la noche y te queda una foto de recuerdo, pero nada más. Las alegrías de abajo duran poco, entonces la gente busca otra alegría. ¿No? No tenés un auto, querés un auto. Te compraste un auto, qué alegría. No te digo, oh, mira qué lindo el que salió nuevo ahora. ¿O no? No tenés casa, querés una casa. Cuando tenés la casa, decís, nos haría falta un lavadero. Por hacer lavadero, dice, una habitación más. Tener una habitación, qué lindo, poner otro baño. Nosotros le erramos, nos quedó chico, vamos a agrandarlo. O sea, siempre, ¿no es cierto? Vas por 78 habitaciones y se haría falta una más. No sé, pero porque somos así, porque el hombre no se sacia, entonces va por más a ver qué saldrá de nuevo, ¿no es cierto? Para que nos sentamos mejor y nada lo termina siendo plenamente feliz, porque no es una felicidad perpetua, es solamente temporal. Solamente cuando estás en el eterno, las cosas que vienen a tu vida son eternas y permanecen. Entonces, para no andar en el alma que va y viene, necesito andar en el espíritu, sin ser un místico ni raro, una persona normal, pero que tiene sus emociones bajo el control del espíritu. Entonces, de esa manera me encuentro con cosas que van más allá de mi momento circunstancial de hoy. Hoy puedo estar pasando una adversidad, pues estoy conectado con lo eterno. Entonces lo veo en el Señor y sé que esta tormenta va a pasar. Aunque ande un valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque su vara y su callado me infunden aliento. Y sé que saldré y que Él está preparando y aderezando mesa delante de los que me escarnecen, porque Dios me dará victoria. Es decir, estoy pensando como Dios piensa. No viendo la muerte como un fracaso, ni viendo... ¿Me comprende? Ni viendo que pasó algo y pero sí tenemos que darle lectura de por qué pasan ciertas cosas en la iglesia. Hay que darle lectura. Me llama un pastor de una ciudad y de una denominación, y en su denominación habían fallecido varios pastores. Entonces me manda una carta del presidente de la institución y me dice, mira esta carta, ¿qué opinás? En la carta contaban las situaciones de lo que habían fallecido y el presidente de la institución le pedía a todos los pastores diciendo, oremos y clamemos para que Dios detenga la mortandad. Por mucha gente cristiana que había muerto y por pastores que habían muerto. Entonces cuando me pongo a leer eso, el Señor ministra mi corazón y yo entendí que estaban yendo a pedirle a Dios por la ventanilla equivocada. Y le voy a explicar por qué. Cuando en el libro de los jueces, por ejemplo, hay muchas historias que podría compartir, pero en el libro de los jueces, nosotros encontramos que el pueblo, cuando entran a poseer la tierra, entran con la bendición de Dios. Dios le da victoria sobre los pueblos paganos, van conquistando la tierra, los van expulsando. Pero ellos empezaron a pecar y levantaban altares a los dioses falsos, adoraban a los dioses de las demás naciones. Entonces Dios retraía su mano y lo atacaban los filisteos o los madianitas o los amalecitas y los atacaban, le robaban las cosechas, le violaban las mujeres, le quitaban los hijos para la esclavitud. Entonces el pueblo empezaba a pedirle ayuda a Dios, empezaba, Señor, detén esto, Señor, te pedimos justicia. Y Dios no los escuchaba, les mandaba profetas. Y ellos, la cosa seguía, entonces ellos en un momento, Señor, se arrepentían y empezaban a pedir perdón. Empezaban a derribar los altares, empezaban a volverse a Dios, se vestían de cilicio, tiraban ceniza sobre su cabeza y empezaban a pedirle perdón a Dios. Entonces Dios les levantaba un juez, un Otoniel, un Gedeón, un Sansón, un Jerré, gente que iba a llevar justicia. Entonces lo que pasaba era el resultado de algo que hicieron mal. Y ellos iban, Señor, como diciendo, echándole la culpa al diablo. No, mira al diablo, lo que me estoy diciendo. Amado, hay cosas que pasan
y que Dios nos permite ver para que nosotros podamos corregir el rumbo, porque todo es aleccionador con nosotros. Y entonces vos te das cuenta que aún dentro de la iglesia a veces se levantaron bañitos que no tenían que levantarse. Se abrieron puertas que no tenían que abrirse, se levantaron ministerios que no tenían que levantarse, se dijeron que era lo que no tenía que decirse, se conservaron estructuras que no son de Dios. La iglesia es de Dios. Él es el único dueño. Él es el Señor. Y Él te lleva y no hay algo que se pueda detener si Él te lleva y va siendo obediente a su diseño. Y cuando se te frena es porque Él te está diciendo, yo no te dije que era por ahí. Es su iglesia. Entonces, una pandemia nos tiene que hacer entender a nosotros que si nosotros entendemos los diseños de Dios en este tiempo, amado, cuando nadie avanza, nosotros vamos a avanzar. Cuando nadie puede, nosotros vamos a poder. Cuando todo se detenga, lo nuestro va a marchar. Cuando otros no puedan prosperar, nosotros en tiempo de pandemia vamos a estar más bendecidos, más prosperados, más victoriosos, porque caminamos con el Señor. Si me acompañan a Nehemías para ir terminando, dice Nehemías en el capítulo 8, verso 9, por favor. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Siguiente, por favor. Luego les dijo, id comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis. Otra vez le vuelvo a repetir lo mismo, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Saben por qué ellos lloraban? O sea, ¿por qué van a llorar? Porque el pueblo se había apartado de la palabra y de la ley. Y cuando volvieron a Jerusalén y empezaron a restaurar los muros, él les empezó a leer, Nehemías y el sacerdote empezaron a leer, y dice que pusieron intérpretes y personas que le ayudaban a entender las escrituras al pueblo, y desde la mañana hasta la noche leían la palabra públicamente, y el pueblo empezó a llorar porque no había visto, desconocían que habían sido tan desobedientes, y entonces le dice, no lloren, alégrense. Porque la alegría, nosotros necesitamos fuerza en este tiempo. No ponernos, oh Señor, no, fuerza necesitamos. ¿Y la fuerza dónde está? En el gozo del Señor. No es el gozo de una fiesta, es el gozo del Señor. Una iglesia con gozo es una iglesia fuerte. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, pero le voy a decir que toda obra que no tiene gozo es muerta en unción. Esas son las obras muertas que habla la Biblia. Cuando se termine el gozo en tu servicio, no vas a tener fuerza para servir. El día que no tenga gozo en lo que hago, no tendré fuerza para hacerlo. Alguien me dice, ¿y usted cómo puede viajar tanto? Y que no... A ver, si yo no tuviera gozo en lo que hago y fuera una carga para mí, pierdo la alegría de lo que hago, me tengo que detener. Porque no voy a tener fuerza. Pero cuando vos tenés gozo, te van a criticar, te va a salir algo mal, se te va a trabar, van a venir contra lo que sea, pero tendrás la fuerza para sobreponerte a todo, porque mientras tengas gozo, tendrás fuerza. Entonces el diablo no te puede robar el gozo. Las situaciones de la vida no te pueden robar el gozo. Tu oración no puede ser una oración lastimera, como víctima del sistema. Jesús nunca se sintió víctima. Cuando Él nació mandaron a matar a todos los bebés. Es como si vos nacés en una clínica y dicen, no, maten a todos los chicos y te tienen que sacar por una ventana y te llevan y te esconden en otra nación. Luego vuelve y todo lo que vivió fue hostilidad. Lo criticaban, lo injuriaban, lo perseguían, lo decían, pero ¿qué hizo mal? Nada. Sanó gente, restauró gente, les dio enseñanza, les dio de comer, resucitó muertos. Todo lo que hizo fue fenomenal. Mire cómo terminó. Era insultos, golpes, palos, todo sufrió. Varón de dolores, experimentado en quebranto.
pero ungido con óleo de gozo, porque el día que él perdía el gozo de servir al Padre, no hubiese tenido la fuerza para ir a una cruz. El gozo es lo que te sostiene fortalecido. Es el gozo del Espíritu. La gente cuando pierde el gozo es porque perdió unción. Entonces, hay que ir al culto. El culto aquí. Bueno, vamos, ¿qué va a hacer? No queda otra. Y si acá se alimenta de unción, se va, qué lindo que vinimos, ¿no? Qué bueno que vinimos. La verdad que claro, porque recibió una inyección. Pero cuando usted vive en la dimensión del gozo, usted tiene fuerza. Fuerza para orar, fuerza para encarar la adversidad, fuerza para sobreponerse, fuerza. La iglesia tiene un recurso de fuerza que no tiene el mundo. El mundo parecía fuerte, hermano. Parecía fuerte, mirabas naciones, Norteamérica, Europa, wow, eso sí. Cuando vino la pandemia, temblaron los mercados mundiales. La economía parecía que se venía todo a pique y todavía no están viviendo el rebote de cosas que pasaron en esta pandemia, a nivel global. Empresas que eran empresas, wow, esta empresa, quebraron. Parecían, wow, ¿quién va a quebrar esta aerolínea, esta empresa, esta cadena de hoteles, este lugar? Y quebraron. Es decir, ¿por qué quebraron? No tuvieron la fortaleza para enfrentar una pandemia. Parecían invencibles, el mundo parecía fuerte. Y una pandemia lo doblegó. La iglesia parecía débil, pero una pandemia nos tiene que fortalecer para demostrar que la fuerza del Señor está con nosotros. Eso no lo tiene el mundo. Las naciones tiemblan ante las adversidades, la iglesia no. Porque el reino es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Ahí entendí, se me corrió el velo. Digo, hay poder en el gozo. Es el gozarnos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empecé a mirar las Escrituras y están llenas del gozo y del gozo y del gozo. Y empiezo a encontrar la palabra gozo por todos lados. Y los salmos te hablan de que la palabra produce gozo. Y empecé a buscar en la concordancia y digo, no puede hablar tanto del gozo. Alegraos y gozaos porque vuestra galardón es grande. Y gozaos y alegraos y que te alegre. Y el gozo, y vos decís, tanto. Jesús dijo estas cosas, yo les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¡Guau! Parece que estaba llamando discípulos y sabían que los iban a matar. Porque le dijo a Pedro, hay otro que te va a llevar donde vos no querés. Los mando como oveja en medio de lobos. Pues sí, parece que la misión no era la más entretenida, ¿no? Pero yo les hablo todo esto para que mi gozo esté en ustedes, porque yo estoy gozoso de servir al Padre. Para que ese gozo lo tengan ustedes y vuestro gozo sea completo. Hay una plenitud en gozarme en el Señor. ¿Y de qué terreno? No sé, estoy gozoso, pero ¿cómo vas a estar gozoso en esto que te está pasando? No te entiende el mundo. No te entiende. La gente veía a los cristianos encarar su destino con tanta fortaleza que no los entendía. Y dice, tiene que ser cierto esto de Dios, porque no puede este tipo... O sea, lo agarramos, lo tenemos preso y el tipo canta dentro de una cárcel y hace percusiones con las cadenas. Dice, es raro, esto me parece que son todos loquitos. Parece que los domingos se levantan temprano y se van a un campo, allá se reúnen arriba, un segundo piso. ¿A dónde? Sí, allá, había un galpón, ahí han cambiado todo. Y tienen unas pantallas y pasan las letras y cantan y saltan y se ven, mueve el galpón. Y de pronto tenés un pariente que se entera y dice, ¿a dónde va? No, allá tan lindo. Y vos, y te ven bien, no, sí, te veo bien. No entiende la gente, pero sabe que tenemos algo que ellos no. El mundo tiene que saber que nosotros tenemos algo que ellos no. No podemos usar las redes sociales para andar mostrando temor o identificando al diablo, porque esto es del diablo. Jamás, tranquilo. Ya está escrito las cosas, hay cosas que van a pasar, hay cosas que se van a poner peor en el mundo. No en la iglesia, en el mundo. Va a haber mayor hostilidad en el mundo.
en todos los aspectos. Porque hay cada vez más pecado. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre nosotros amanecerá el Señor y sobre nosotros será vista su gloria. Porque mientras que afuera haya más tinieblas, en nosotros va a haber más luz. Y mientras que otros no puedan, nosotros vamos a poder. Y te van a empezar a mirar y decir, ¿por qué vos podés y yo no puedo? Pues tengo al Señor. Porque vivo en Cristo, en Él me muevo y soy. Entonces el gozo del Señor es nuestra chapa de presentación. El día que pierdas el gozo, no hables de Cristo. Porque la gente triste no puede decir que eso que está presentando es bueno. Si yo estoy comiendo una torta y usted que me ve que está con cara de... Y te digo, ¿querés? No, gracias. Ahora, cuando usted se goza, es, qué rico. Y el otro lo mira como diciendo, ¿me da un pedacito? O sea, pero probá, que está re buena. Claro, sí, quiero eso claro, ¿cómo no voy a querer? Claro que quiero. Entonces, en un cristiano ahí, no, tiene una cara de limón, cara de culto. Que pone cara de alegría, amado. El gozo del Espíritu brota, es un gozo interno, ¿eh? Esto no es un gozo del Espíritu. La gente vive en una gran depresión. Se ponen la pachanga y cada vez música más de pachanga, pero porque tratan de ser felices. No lo hace felices las cosas, no lo hace felices la fama, no lo hace feliz. Entonces tratan de poner música alegre a ver si salen de su depresión. Los psicólogos no tienen turno. Porque han aparecido cosas que ni la gente ni sabía. Antes, cuando yo era chico, no se hablaba del psicólogo. Ahora sí, mandan a los chicos al psicólogo, al matrimonio al psicólogo, a la señora al psicólogo. Y no, qué bien me está haciendo bien. Religiones, cosas que han salido, místicas que han salido, encuentro. Y usted tiene que decir, claro, están buscando pobre, están buscando a ver si encuentran felicidad, conexión con algo sobrenatural, alguien que me ayude, es un grito en medio del desierto. Nosotros tenemos al Señor y estamos metidos en Él. Nosotros nos sentamos a comer y el Señor está en nuestra mesa. Nosotros nos levantamos por la mañana y el Señor está con nosotros. ¿Cómo no gozarnos en el Rey de Gloria? Vamos, póngase de pie, apláudale fuerte al Rey de Gloria. Gócese en el Señor en esta mañana que estamos de fiesta. Han sido 10 años de presencia divina. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús sabía lo que vendría sobre sus discípulos. Y Él les dice en Juan 16, 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. ¿Qué hago? Ellos van a ser perseguidos y el mundo, mirá cómo los tenemos. Y Jesús le dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza por algunas cosas, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Hay una manera diferente de ver la vida, amado, que es en Cristo. Una iglesia con gozo tiene fuerza, que va a encarar cualquier cosa, porque a las adversidades se la contrarresta con gozo. Gozo del Espíritu. Cuando usted ore, dígale al Señor, llena de gozo mi espíritu. Usted le va a estar pidiendo fuerza a Dios, llename de gozo, porque basta prender la televisión para encontrar algunas cosas que te entristecen, porque injusticia va a encontrar en todas las esquinas. Pero a mí me desafía un Jesús que en medio de tanta hostilidad estaba ungido con óleo de gozo más que el resto. Así que cuando usted lo vería venir, no es como las películas yankee que venían todas así como vosotros. No, él venía y se le veía la sonrisa de lejos, hermano. Él venía con sus 12, hay que aguantarlo a Pedro 3 años. O sea, si Pedro no le quitó el gozo, no se lo quita Roma porque... ¿Comprende?
Entonces yo entendí que un líder, un pastor no puede perder su alegría. Un líder no puede perder su alegría porque ya está vacío lo que está entregando. No hay poder en esa palabra. ¿Y qué hago? ¿Renuncio? No. Abstraete y pedile a Dios, lléname de gozo. Lléname de pasión para cantar, lléname de pasión para predicar, lléname de pasión para orar, lléname de pasión para ofrendar. Porque por eso Dios ama ¿qué? ¿Al dador qué? Claro, porque con cara de culto dar una ofrenda, no. Porque el gozo es la fortaleza. Es el gozo. Sí, pero no estábamos bien y con lo que me está... Ahí está, ¿ves? Contrarrestalo con alegría. Porque cuando vos te estás gozando, Dios sabe que le estás creyendo. Por eso Jesús se gozaba, porque le estaba creyendo al Padre. Yo todo esto lo estoy haciendo, pero yo no termino en la cruz, hermano. Yo termino en un trono. Yo tengo un nombre sobre todo nombre. Él no iba por la cruz y en la cruz se terminó todo. No se terminó nada. Yo avanzo. Voy a avanzar porque hay una cruz, pero después yo me siento en el trono. O sea, después mira, yo le voy a decir una cosa, amado. A mí el mundo, el sistema, la vida, Satanás, me tuvo contra las cuerdas. Pero si no me mató cuando me pudo matar y que me puse un revólver en la cabeza y gracias a Dios no salió la bala. Si no me pudo matar, y se le hizo tarde al desgraciado ese. Se le hizo tarde, ya está. Si no te mató con la depresión, si no te mató cuando estuviste en la droga, si no te mató cuando perdiste a un ser querido, si no te mató cuando te fundiste, si no te mató cuando te divorciaste, si no te mató cuando te salió mal la vida, mucho menos ahora tocará un pelo de tu cabeza, porque ahora la gloria del Señor está sobre tu vida. Se le hizo tarde. Aleluya, se le hizo tarde. Alegrate y gozate en el Señor. Alégrese porque las adversidades del mundo, el mundo le pasa, pero usted tiene doble ciudadanía. Acá sube el dólar, arriba no hay devaluación, arriba no hay quiebra, arriba no hay muerte, arriba no hay fracaso. Somos más que vencedores porque somos de arriba. Aleluya. Apláudale al Rey de Gloria. Gócese en el Todopoderoso. Celébrele a Él. Aleluya. Amados, una vez más, muchas gracias, pero no olvide, esta no es una meta, es un punto de partida. Y se la encara con lo más importante, que es fuerza. Cuando no hay fuerza no se avanza, cuando no hay motivación correcta no se avanza, pero cuando el gozo del Señor está, acá las hermanas se juntan, son muy alegres, se ríen mucho, ¿cierto? Usted no sabe lo importante que es eso. Usted no sabe lo trascendente que es. Usted piensa que eso lo puso Dios en esta casa. Y el cumplimiento implica tener fuerzas para avanzar. A veces no van a ser entendidos, a veces van a ser criticados. Hay hostilidad en el mundo. Pero cuando alguien marcha en el gozo del Señor, no lo para nadie, porque marcha en la fuerza que viene de arriba y no en la fuerza que viene de abajo. El mundo no tiene lo que nosotros tenemos. La fuerza, recuérdelo, es el gozo. El día que se abata, que se entristezca y se siente mal, métase a orar y diga: Señor, lléname de gozo y alegría el corazón. Empiece a leer los salmos en voz alta
Y cuando lee los salmos, léalo en voz alta, camine en su casa. Y usted va a empezar que se tiene que alegrar y gozar en el Señor, y gozar en su palabra, y gozar en sus hechos, y alabanza al Señor, y alabanza al Señor. Y usted se da cuenta que alabanza es mucho más que una canción, es un modo de vivir. Y usted se da cuenta y empieza a alabar al Rey, y empieza a llenarse de fortaleza. Y después de eso, ¿qué queda? Solo fuerza para avanzar. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Denle otro aplauso al Rey de Gloria. Los bendigo.